Estimados compañeros de clase, les habla Joana Álvarez. A continuación les voy a presentar un video corto de lo que es la metodología para el desarrollo colaborativo de software libre desarrollada en la Fundación Senditel por mi compañero Víctor Bravo y mi persona. Esta metodología se fundamenta en una serie de metodologías y métodos de desarrollo, así como buenas prácticas, que menciono a continuación. Una de las metodologías o métodos de programación, desarrollo de software en los que se basa es lo que es conocida como programación extrema. También se basa en lo que son los procesos unificados de Rational, conocido como RUT. El método WATS, que es un método de desarrollo desarrollado por el profesor Jonás Montilva y la profesora Judith Barrios de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ingeniería, Escuela de Sistemas. También se basa en algunas de las características más resaltantes del estilo de desarrollo catedral, que es un estilo de desarrollo tradicional de software. En este caso, la característica que toma de allí es lo que es la dirección centralizada de todo el proceso de desarrollo. También se fundamenta en características del estilo de desarrollo basar, como son la liberación frecuente del código fuente y su documentación y desarrollo colaborativo. Estas son básicamente características relevantes de lo que es el desarrollo de software libre. Y por último, se fundamenta también en algunas buenas prácticas de desarrollo que han sido tomadas de equipos de desarrollo de software a nivel mundial. La metodología en sí consta de 3 procesos. El primero, conceptualización de proyectos de software libre, del cual básicamente se define lo que es el alcance del proyecto, qué funcionalidades, módulos, componentes se van a desarrollar. El segundo proceso, que es el de administración de proyectos de software libre, en el cual se define lo que va a ser el plan del proyecto, qué se va a desarrollar, se le hace un seguimiento a todas las actividades de desarrollo del proyecto. Y finalmente el de construcción de aplicaciones de software libre, que digamos básicamente contempla lo que son las fases tradicionales de desarrollo de software, como especificación, análisis, diseño, pruebas y liberación. Y allí lo que se hace es construir como tal el software. Vamos ahora a presentar de manera muy resumida lo que contempla cada uno de estos procesos. El primero, el conceptualización de proyectos de software libre, se compone, digamos, de 6 actividades que la vemos acá en este flujograma. Tenemos la primera actividad, lo que es la recopilación de la información básica necesaria para conocer el dominio de la aplicación de software a desarrollar. Aquí lo que se hace, se dan reuniones presenciales o virtuales con los usuarios de la aplicación que se quiere desarrollar para conocer cuáles son esos procesos que se requieren automatizar en esta aplicación. Luego que se identifican esos procesos, pues se pasa a una identificación de lo que son las funcionalidades que tendría ese software en el que se automatizarían dichos procesos. Luego se hace una descripción general o muy somera de lo que sería la arquitectura de ese software en función de ese conjunto de funcionalidades ya identificadas. Luego tenemos lo que es la selección del lenguaje de programación que se va a utilizar, sobre el cual se va a programar el software. Se hace una selección del entorno de desarrollo a utilizar para facilitar todo lo que son las labores de desarrollo y de codificación, y finalmente se elabora lo que es la propuesta de desarrollo, en lo cual se define, bueno, cuál es el alcance de ese software, qué metodologías se van a utilizar, qué tipo de licencias, entre otro tipo de información. Tenemos ahora acá el flujograma de trabajo del segundo proceso, que es administración de proyectos de software libre. Este proceso consta de 5 actividades. La primera es la elaboración del plan del proyecto, en el cual lo que se coloca en este plan es una priorización del conjunto de funcionalidades que han sido identificadas que debe cumplir el software. Para lograr esta priorización se debe priorizar, digamos, o los usuarios deben priorizar las funcionalidades de acuerdo a la urgencia con las que la requieran. Igualmente, el equipo de desarrollo debe identificar cuáles son los riesgos asociados, digamos, riesgos de desarrollo de software asociados a estas funcionalidades que se quieren construir y deben priorizarlo. Y finalmente, el equipo de desarrollo debe también elaborar una tabla de dependencia, digamos, un orden de dependencia entre estas funcionalidades que se quieren desarrollar. Considerando estos 3 criterios, se hace un cálculo para finalmente identificar la prioridad de desarrollo de estas funcionalidades. Luego tenemos lo que es la elaboración del plan de desarrollo por iteración, porque esta metodología se basa en un desarrollo incremental en el que en cada iteración de desarrollo se van construyendo un conjunto de funcionalidades hasta que se completa la aplicación. Una iteración de desarrollo puede durar 1 mes, 3 semanas, 2 semanas, hasta 6 meses o mucho más. Eso depende de, digamos, la complejidad del software a desarrollar y del equipo de trabajo con el que se cuente. En este plan
digamos, a diferencia del plan del proyecto, aquí lo que se hace es a especificar a más detalle. En la primera iteración voy a hacer tales funcionalidades, estos son sus responsables y estas serían sus fechas de entrega, definir la fecha de entrega. Tenemos también lo que es la definición de los estándares de desarrollo que facilitan el trabajo colaborativo. Tenemos la gestión del proyecto, que acá se selecciona una plataforma en la que se pueda gestionar el proyecto, por ejemplo, en la que se pueda subir información, publicar información sobre el proyecto para, digamos, conseguir colaboradores o para publicar allí información que los usuarios puedan descargar sobre el proyecto, no solo a nivel de código, sino también a nivel de documentación técnica de este. En el caso de la Fundación Senditel se utiliza como plataforma de gestión de proyectos la plataforma TRAD. Y finalmente se hace una publicación de información respectiva al software que se quiere desarrollar, que se hace precisamente esa publicación en la gestión, en la plataforma de gestión del proyecto. Ahí se publica código, documentación, etcétera. Ahora finalmente pasamos a lo que es el último proceso de esta metodología, que es la construcción de aplicaciones de software libre. Este proceso, como les comentaba al principio, está conformado por las fases tradicionales de desarrollo de software, como son la especificación de requerimientos, el análisis y diseño, la codificación, las pruebas y, en el caso de software libre, muy especialmente, la fase de liberación. Bueno, aquí mostramos a grandes rasgos cuáles son los productos fundamentales o las actividades fundamentales dentro de cada una de estas fases. En el caso de la primera fase, que es la especificación de requerimientos, allí lo que se obtiene o lo que se elabora es la descripción textual de los casos de uso. En este caso, una descripción textual ágil de los que son los casos de uso. La metodología plantea un formato específico para hacer esta descripción de los casos de uso. Así como también se hace una descripción de lo que son los requerimientos no funcionales. Recordemos que en este caso los casos de uso, o bueno, vamos a mencionar en este caso que los casos de uso se refieren a lo que son los requerimientos funcionales del software, pero también es necesario identificar y especificar lo que son los requerimientos no funcionales, que tienen que ver con características de calidad como usabilidad, seguridad, portabilidad, entre otras. Es en este momento o en esta fase donde ellas son definidas, especificadas. Luego tenemos la fase de análisis y diseño, en la cual, bueno, la arquitectura que mencionábamos en el primer proceso, que allí se define una arquitectura general, pues esa arquitectura en cada iteración de desarrollo se va puliendo, digamos, se va definiendo de manera más específica de acuerdo a lo que se vaya desarrollando. Se hace también una especificación de los datos persistentes del software de la aplicación y se identifica también los datos que sean necesarios que interoperar con otras aplicaciones, es decir, datos que se tengan que pasar a otras aplicaciones. Tenemos la tercera fase, que es la de codificación. Aquí básicamente lo que los programadores codifican las funcionalidades que han sido especificadas en los casos de uso y han sido identificadas y descritas de cierta manera en la arquitectura del software, en las distintas vistas que compongan la arquitectura del software, se documenta el código que se desarrolla y se lleva todo lo que es la gestión de versiones en el sistema de control de versiones que utiliza el equipo de desarrollo. Y pues obviamente se hace la corrección de los errores que se reporten durante la fase de pruebas, ya sea por parte del equipo de desarrollo o por parte de los usuarios. Luego tenemos la fase de pruebas y aquí se realizan las pruebas funcionales para ver si el software ejecuta las tareas que debe ejecutar según la especificación de requerimientos y según lo que ha establecido el usuario que desea. Se hacen pruebas no funcionales para probar atributos de calidad que tienen que ver con seguridad, portabilidad, es decir, si el software funciona en más de una plataforma de desarrollo, más de una plataforma o distribución, Linux, Debian. Se hacen pruebas de instalación y pruebas de regresión, que son las que son las mismas pruebas funcionales, pero que se repiten, son pruebas automatizadas, digamos, de cierta manera, que se repite cada vez que se encuentra un error y se corrige, entonces se vuelven a repetir las pruebas para verificar si todo marcha bien, si fue corregido el error y si esta corrección no generó otros errores en el software. Y finalmente tenemos lo que es la fase de liberación, que aquí es donde se elaboran los manuales de usuario. En este caso la fundación utiliza, digamos, predominantemente más que manuales, son videotutoriales de uso de las aplicaciones, se publican las versiones de prueba estables del software y se realizan las pruebas de usuario. Bueno, acá tenemos entonces esas 5 fases. Estando en una fase, yo me puedo regresar a la anterior si así lo requiero. Por ejemplo, si en análisis y diseño hay algo que no está muy detallado y es necesario que me devuelva la especificación de requerimientos y lo aclare, lo puedo hacer, la metodología lo permite. Bueno, digamos, esta es una descripción muy
breve de lo que es la metodología de desarrollo de software propuesta por la Fundación Senditel, que se utiliza en esta fundación para desarrollar sus proyectos de software, así como en otras instituciones públicas. Acá les dejo las direcciones de algunos ejemplos, digamos, de uso de esta metodología, específicamente de un plugin que se desarrolló en la fundación en la plataforma TRAT, en el cual se encuentra la metodología de desarrollo que les acabo de describir, y allí directamente cada proyecto de desarrollo puede ir vaciando toda la documentación o la documentación que considere necesaria de la que se propone en la metodología para desarrollar su proyecto de software. Allí tenemos algunos ejemplos, digamos, las direcciones de algunos proyectos que utilizan esta metodología para que vean, digamos, su uso ya aplicado. Y acá dejamos algunos enlaces al blog de aseguramiento de calidad y al wiki de gestión de proyectos de desarrollo de software, donde encontrarán mayor información sobre esta metodología y otros, digamos, proyectos que se emprenden en el área de gestión de proyectos de software libre desde la Fundación Senditel. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad la presentación.